Tema especial para las lecciones 321 a 330. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que se creó no existiera, ni jamás habrá tiempo alguno en el que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya pasado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues el Creador quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas que son conscientes de su unicidad y de la unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos constituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de Él. Y ahora siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Él ha dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga, y solamente dile: Padre, te entregamos estos momentos como muestra de nuestro agradecimiento por el Espíritu Santo que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del mundo de felicidad que tú nos diste. Ya no miramos hacia el pasado, Padre. Ahora miramos solamente al presente y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta, Padre, nuestras ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la mirada de Cristo un mundo que está más allá del mundo que nosotros fabricamos. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada, pues hemos recorrido el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Nosotros desconocíamos el camino, pero tú nos guiaste, y sabemos que nos recuerdas ahora como siempre lo has hecho. Solo pedimos que tus promesas se cumplan tal como es tu voluntad. El Padre y el Hijo crearon todo lo que existe. No pueden fracasar en nada. Con esta certeza damos los últimos pasos que nos llevan hasta ti y descansamos confiadamente en tu amor. Tu amor jamás nos defraudará. Lección 323 del libro de ejercicios de un curso de milagros.
Toma una respiración profunda, inhalando y exhalando. Gustosamente sacrifico el miedo. He aquí el único sacrificio que le pides a tu Hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda sensación de ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales en su conciencia, sanándola del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente. El único costo que supone reinstaurar en mi mente tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos, el amor ha regresado a nuestra conciencia y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. Texto de un curso de milagros para la lección 323. El deshacimiento del miedo. El recuerdo del presente. El milagro no hace nada. Lo único que hace el milagro es deshacer, y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. El milagro no añade nada, sino que simplemente elimina, y lo que elimina hace mucho que desapareció. Puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues la culpabilidad ya no existe. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria, a no ser que desearas sus efectos? Recordar es un proceso tan selectivo como percibir al ser su tiempo pasado. Recordar es percibir el pasado como si estuviera ocurriendo ahora y aún se pudiera ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupara el lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Y al igual que todas las cosas que tú inventaste, se puede emplear para otros fines como un medio para obtener algo distinto. Se puede utilizar para sanar y no para herir. Y ese es tu deseo. Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo alguno. Sanar es el reconocimiento de que no tienes necesidad que requieran que hagas algo al respecto. Sanar no es una memoria selectiva ni se utiliza para obstruir la verdad. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas, sin el contenido ni los propósitos para los que fueron concebidas. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo se puede valer para sanar son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta y que solo esperan a que se haga uso de ellas. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar no han sido consagradas a nada en particular ni tienen ningún objetivo. El Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria, pues Dios mismo se encuentra en ella. Mas no es esta memoria de sucesos pasados, sino únicamente de un estado presente. Has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado, que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora. Las limitaciones que el mundo le impone
a ese recordar son tan vastos como las que permites que el mundo te imponga a ti. No existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá, mas es solo un deseo lo que estableció dicho vínculo, y solo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece persistir. El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no utiliza la memoria como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar al pasado. La memoria retiene los mensajes que recibe y hace lo que se le encomienda hacer. La memoria no escribe el mensaje ni establece su propósito. Al igual que el cuerpo, la memoria no tiene un propósito intrínseco, y así parece servir para abrigar un viejo odio y presentarte escenas de injusticia y de resentimientos que han estado guardándose. Ese es el mensaje que le pediste, y eso es lo que te ofrece. La historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta allí, confinada en sus bóvedas. Todas las extrañas asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto están depositadas allí, esperando tu orden de que se traigan y vuelvan a revivirse. Y de este modo, sus efectos parecen haber aumentado con el tiempo, el cual se llevó consigo su causa. El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo que no hace nada. El tiempo colabora estrechamente con todos los demás atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca de ti mismo. El tiempo ni quita ni restituye. Sin embargo, lo utilizas de una manera extraña, como si el pasado hubiese causado el presente, y este no fuera más que una consecuencia en la que no se puede hacer cambio alguno, toda vez que su causa ha desaparecido. Un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues de otro modo no perduraría. Es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado. Tal como usas la memoria, solo el pasado está en ella, y así no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre la hora. Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. ¿Y quién querría conservar en su mente una lección absurda, cuando puede aprender y retener una mejor? Cuando memorias de viejos rencores vengan a recordarte, recuerda que su causa ya desapareció. Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito. No permitas que la causa que quieren atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuese lo que fueron y parecieron ser. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de ello es de lo que se trata el perdón. Y contempla, en cambio, los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí. Su hermosura te sorprenderá. Las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa, con mayúscula, tan ancestral que excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción ve. Esta es la causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti, cuando tú la habrías olvidado. No es una causa pasada, porque Él jamás permitió que no se recordara. Nunca ha cambiado porque en ningún momento dejó Él de mantenerla a salvo en tu mente. Sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas porque pensaste que no recordabas su causa. Mas nunca estuvo ausente de tu mente, pues no era la voluntad de tu Padre que su Hijo no lo recordara. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa que tú pensaste que era una causa. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, no podrás por menos que reírte. El milagro te recuerda una causa que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es, y tú eres su efecto, tan inmutable y perfecto como ella misma. Su recuerdo no se encuentra en el pasado ni aguarda al futuro. Tampoco se revela en los milagros. Estos no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido. Cuando le perdones tus propios pecados, dejarás de negarla. Tú que has querido condenar a tu propio Creador,
no puedes comprender que no fue Él quien condenó a su Hijo. Quieres negarle sus efectos, sin embargo, estos jamás han sido negados. Es imposible que su Hijo pudiera jamás haber sido condenado por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. De lo único que tu memoria quiere dar testimonio es del temor a Dios. Él no ha hecho eso que temes, ni tú tampoco. Por lo tanto, jamás perdiste tu inocencia, y no tienes necesidad de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus propios efectos y en no hacer nada que pueda interferir. El milagro llega silenciosamente a la mente, que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Se extiende dulcemente desde ese momento de quietud y desde la mente a la que en dicha quietud sanó, hasta otras mentes para que compartan su quietud. Y éstas se unirán en su cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente que dio origen a todas las mentes. Puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir, no puede haber ninguna causa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas, para brindarles un momento de quietud en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas. Lo que querían recordar se acalla ahora, y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo, le das las gracias por cada instante de silencio que le ofreces. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo, te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces. Pues en cada uno de esos instantes se le permite al recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios, que es para quien se ha conservado. Cuán gustosamente se los ofrece el Espíritu Santo a aquel para quien le fueron dados. Y su Creador comparte su agradecimiento porque Él no se le puede privar de sus efectos. En instante de silencio que su Hijo acepta, le da la bienvenida a la eternidad así como a Él, permitiéndoles a ambos entrar donde es su deseo morar. Pues en ese instante el Hijo de Dios no hace nada que le pueda producir temor. Que rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor, que la mantenga alejada de dicho recuerdo. Lo que dicha mente había estado recordando desaparece. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida ser feliz, despertar de la mente que la paz presente. Las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud, mas no la perturban. Y lo que ahora se recuerda es la causa, no el miedo, el cual se inventó con vistas a anular aquella y mantenerla en el olvido. La quietud habla con suaves murmullos del amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño, antes de que su propio recuerdo se interpusiera entre el presente y el pasado para hacerlos inaudibles. Ahora el Hijo de Dios se ha vuelto por fin consciente de una causa presente y de sus benévolos efectos. Ahora comprende que lo que Él ha hecho carece de causa y que no tiene efectos de ninguna clase. Él no ha hecho nada, y al recordar esto se da cuenta de que nunca ha tenido necesidad de hacer nada, y de que nunca lo tuvo. Su causa es sus efectos. Jamás hubo otra causa aparte de ella que pudiera generar un pasado o un futuro diferentes. Sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran enteramente más allá del miedo y del mundo del pecado. ¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Y dónde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida? ¿Qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través suyo y la convierta en un puente en el que solo un instante es suficiente para transponerla? Pues Dios la ha cerrado consigo mismo. Su recuerdo no ha desaparecido y ha dejado al Hijo encallado para siempre en una costa donde puede divisar la otra, pero que nunca podría llegar a ella. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él ha construido el puente, y es Él quien transportará a su Hijo a través del puente.
No temas que Dios vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad hacer, ni que vayas a ser excluido de lo que esta voluntad dispone para ti. Manual para el maestro de un curso de milagros. Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perduran. Su final es indudable, y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que ese es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. El ego no es más que un pensamiento de que estás separado de tu Creador y un deseo de ser lo que Él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. El ego es tan solo un nombre para lo innombrable. El ego es un símbolo de lo imposible. El ego es una elección de opciones que no existen. Al ego le damos el nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello, excepto un sueño, que al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas, no se puede negar el ego, pues solo él parece real. Mas ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva pueda ocultar tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta se convierta en verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En el milagro encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde podemos encontrarlo? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro, mejor? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de este sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en la mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres
felices ante la certeza del cielo y la garantía de la paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego. El ego era el odio cruel. El ego era la necesidad de venganza y los gritos de dolor. El ego era el miedo a la muerte y el deseo de matar. El ego era la ilusión de no tener hermanos. El ego era el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejara de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor en volver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas ¿qué definición podría ser más cierta o estar más en tono con lo que es la salvación? Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando se ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta?